Narcos, la Guardia Civil en el mar. Guerra al narco en el estrecho. La trágica muerte de dos guardias civiles, Germán y Jerónimo, nos vuelven a traer a la sociedad el esfuerzo de los guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico en las aguas del estrecho. Aquí en Bellum Artis ya hablamos hace tiempo de la guerra en el estrecho y hablamos de los pocos medios que tiene la Guardia Civil, el desmantelamiento de uno de los organismos que luchaban contra el narcotráfico en las aguas del estrecho, y hablaremos de mucho más con nuestro invitado de hoy, Juan José Mateos. Pero antes, como siempre, comenzamos el programa. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Para ello contamos con la ayuda de Juanjo, con el que ya hablamos varias veces sobre el tema de la lucha contra el narcocrimen o narcoterrorismo, como lo llama Trump, y que en el fondo no es tampoco un término que a mí me disguste, como dije muchas veces. Juanjo, ¿qué tal? Pues no voy a decir que bien, porque ha sido un fin de semana un poquito intenso a raíz del fallecimiento de los dos compañeros. Aquí tenemos las imágenes de los dos fallecidos. Hablaremos después de las circunstancias de su muerte, de Germán y Jerónimo, dos agentes de las patrullas navales de la Guardia Civil, que tienen esa importancia no solamente en el control aduanero, sino sobre todo en la lucha contra el narco, ¿no? Sí, exacto. Tienen diferentes, muchas misiones, desde luego. Es el control marítimo, el control de la inmigración irregular, pero en esa zona sobre todo lo que más demanda es la lucha contra el narco. Y ahora que estamos en temporada, bueno, de coca es temporada todo el año, sí. De hachís sabes que hay 2 temporadas, pero desde luego... No, yo no sabía nada porque no consumo eso, que es que ahí, dependiendo, claro, al final el cliente, la oferta y la demanda, claro. Sí. Y la producción, ¿no? Te refieres también, claro. Sí, exacto. Daos cuenta que Marruecos es el 100% prácticamente la producción de los derivados del cannabis procede de allí. La elaboración, todo, el tráfico, la distribución y el 10% del Producto Interior Bruto, desde luego, que eso sí. Es importantísimo. Bueno, ahí las malas lenguas hablan de eso, de que el gobierno de una manera u otra se beneficia y por lo tanto no hace una verdadera lucha contra las plantaciones, ¿no? Pues, Juanjo, todo esto lo cuentas en tu libro El Estrecho, la frontera salvaje del narco español, que podéis comprar en cualquier librería, buscáis el libro de Juan José Mateos. Hay un enlace en la descripción, como siempre, y en este libro, del que ya hablamos ya varias veces, por desgracia el año pasado también con la muerte de guardias civiles y cuando salió el libro, yo creo que volvemos a hablar de lo mismo y a insistir, ¿no?, en la situación en el estrecho, los medios de la Guardia Civil, pero todo viene por la muerte de estos dos guardias, que yo creo que es importante ver que si por A o por B fallecen de una manera u otra, a lo mejor los medios hay que investigarlos, ¿no? Si son los correctos, los que tiene la Guardia Civil, porque si chocan entre ellos y los buques y las embarcaciones no son buenas, la culpa es también de las embarcaciones. Si fallecen por unas maniobras abusivas o de evasión agresiva, ¿no?, de los narcos, al final hay el debate de no se les puede parar de otra manera, no se les autoriza a disparar cuando están haciendo maniobras que ponen en peligro la vida de los agentes de seguridad del Estado. Es decir, de cualquier manera u otra estamos ante el dilema que publicaste en El Mundo hace unos días, un artículo sobre el tema, ¿no?, de si fue un accidente o fue un intento de asesinato por parte de los narcos, ¿no?, con una maniobra que aquí ya más titulas como los narcos en el mundo provocaron el choque, ¿no? La Guardia Civil desmonta Marlaska. Bueno, lo publicó El Mundo, yo desde luego asesoro. Sí, con tus palabras. Eso. Asesoro lo que puedo y es muy importante, sobre todo leer el artículo, ¿no? Porque vamos a ver, cuando yo hago estrecho, ¿no?, quien lo haya leído ya
perfectamente se da cuenta de a lo que te refieres tú. Vamos a ver, el mar no es una carretera. El mar, aunque hubiera medios acordes, que no los hay que hablar en plata, no los hay, porque las últimas embarcaciones que llegaron, las interceptadoras, las modelo H60, son muy veloces, y no hablo por mí, hablo por las fuentes que tengo, pero son muy difíciles de comandar, ¿no? Y más, no es lo mismo patrullar en el Mediterráneo que en el Atlántico, no es lo mismo que el mar esté tranquilo, que eso es más del Mediterráneo que del Atlántico, o que esté con determinada, bueno, con temporal ya no voy a decir, porque estoy seguro que mis compañeros se negarían a actuar o no, porque desde luego como está la situación, pero hay que entrar en ese tipo de detalles. Y como digo, quien haya leído el libro se da cuenta perfectamente, ¿no? Porque lo describo muy bien. De hecho, está catalogado como uno de los mayores estudios, ¿no? En ese sentido, a pesar de que son experiencias reales de los propios compañeros y mías de la lucha contra el narco. Mirad, el mar, como digo, no es una carretera. Los narcos, por norma general, sí que es verdad que cuando van este modelo de embarcaciones, que son muy modernas, pues les tienen miedo. Ellos, de todas maneras, con las embarcaciones que llevan, con los gomones, con las semirrígidas, intentan eludir, ¿no? No tienen la formación que tiene un patrón de embarcación, no la tienen, aunque es igual, la temeridad está por encima de la... es el tema, ahí está. En ese caso, hombre, aquí se debe hablar de accidente porque es todo supuesto, tienen que hacer un estudio importantísimo, ¿no? Para poder intentar sacar conclusiones de lo que ha ocurrido. Pero sí que es verdad que en esa a 60, 70, 80 millas, en esa zona, si el narco, como explico en capítulos, sí, muy divertidos porque al final se detiene, que es el 90 y pico % de los casos escapan, en el momento que intenta eludir, haciendo maniobras evasivas delante de las patrulleras, incluso de las interceptadoras o de las semirrígidas de la Guardia Civil, pues provocar un accidente es relativamente sencillo, aun teniendo mucha pericia, porque el mar, como digo, no es como una carretera, ¿no? Que puedes fallar tú, el vehículo, te pasas de frenada. Una embarcación frena prácticamente por inercia, ¿no? Sí, no puede frenar, frena cuando se para, claro, la fuerza, ¿no? O inviertes el motor, pero no. Entonces a ellos les da igual. Y como ha habido tantos casos, en la mayoría se van, y en la mayoría que se van también los compañeros, se vienen de vacío, pero no ocurre nada, es muy fácil también que ocurra lo que ocurrió el otro día. De hecho, estos compañeros ya tienen muchísima experiencia y han tenido más de uno y más de dos encuentros, incluso hace recientemente, por lo que me comentan otros compañeros, pues tuvieron otro percance y bueno, salieron bien, pero podían haber salido mal. Pues tenemos esta, digamos, drama, ¿no? Esta muerte de los guardias civiles, que vuelve a activar, ¿no?, las alarmas de la sociedad, los que estamos preocupados, ¿no?, por la seguridad de los que nos dan seguridad, que esto es muy importante. Hay gente que no le importa los cuerpos de seguridad del Estado, pero yo creo que la gente agradecida, ¿no?, porque al final vivir tranquilos, ¿no?, en nuestra sociedad, no sé, es como lo del agua en casa, ¿no? No lo valoras hasta que lo pierdes, ¿no? Y nosotros estamos hablando con gente que son policías, antiguos policías, todos van hablando, ¿no?, de una pérdida en cuanto a la seguridad que está ahí en estadísticas, está en lo que vivimos, ¿no? Y en el caso del narcotráfico siempre hubo esto, pero es verdad que últimamente parecen más violentos, ¿no? No sé si es porque de alguna manera u otra hay más lucha entre ellos, hay una dispersión de grupos criminales, pero incluso vimos imágenes en el Guadalquivir descargando droga con Kalashnikov, cosa que no se veía antiguamente, es decir, hace a lo mejor 5 años. Sí, mira, la traducción de todo esto es que hace muchísimos años, como explico en Estrecho, con capítulos reales, era primero el contrabando de tabaco, los pescadores, pues lógicamente una vida muy precaria, luego el hachís, clanes familiares, resumiendo mucho, ¿no? Y luego ya, ¿qué pasa? Que las bandas, o sea, el crimen organizado del este, del sur de Europa,
de todas las partes del mundo viene a confluir en la Costa del Sol y en el Estrecho, por el control del hachís, la activación de la ruta africana, que como comentamos en su día, ni Pablo Escobar la activó por muchos motivos. Hoy es diferente, está activada y todo pasa por una franja muy estrecha. Eso es la realidad que hay hoy día. El problema de seguridad que tiene España se ha agravado en muy poco tiempo y lo hemos visto como donde yo vivo, por ejemplo, el gobierno vasco, por dar, hablando en plata, por saco al gobierno central para sacar más tajada, pone la nacionalidad de los detenidos, que en muchas cuestiones, en más del 60% son extranjeros, magrebíes. Eso es un hecho también, que lo están ocultando. La seguridad en delincuencia común se ha aumentado una barbaridad. Ya no digo en crimen organizado, homicidios o asesinatos, es una escalada importantísima. La ley que regula todo eso es la 192. La ley de fuerza y cuerpo, o sea, año 92. La ley de fuerza y cuerpo de seguridad es 286, año 86. Todas las modificaciones que han hecho o que quieren hacer son para darle más licencias a los malos que a la sociedad. Y digo a la sociedad porque si tú le restas a la policía para poder actuar, lo que haces es que le das mecha a los malos, y es lo que está ocurriendo. Con el crimen organizado ya no son clanes nacionales, son clanes internacionales. Por un lado está el hachís con Marruecos, que no coopera prácticamente nada, no coopera nada, yo digo nada porque es lo que hay, y por otro lado está la cocaína, y luego hablamos de la Arconia, ¿no? de la mayor intervención a nivel mundial de todos los tiempos que ha hecho la Guardia Civil y la UCO. Estaba poniendo unas imágenes un poco de lo que es voy a ponerlo, aquí lo podemos ver. Los narcos se graban a sí mismos, porque después estos son también hazañas, ¿no? En este mundo narco, ¿no? Como en México, que da lugar ya a influencers de estos, digamos, del estrecho, ¿no? Que tienen son ídolos de los jóvenes, más a lo mejor en la zona de Marruecos que aquí en España, pero existe ese hecho, ¿no? Que a mí me genera mucho miedo, ¿no? Porque si tú idealizas esto, va a haber más gente que siga sus pasos, ¿no? Claro, yo digo, para personas sin cultura y para niños sin una educación correcta o teniéndola correcta, que a veces se nos escapa, que somos padres, sí. Eso ha ocurrido. Sí que es verdad que en la etapa en la que estuvo el Oconsur lo logró frenar, no solo los vídeos, porque a través de los vídeos, con los medios que hoy tiene la Guardia Civil, ojalá tuviera muchos más, pues se puede llegar incluso a detener a personas, ¿no? Por esas grabaciones. Por otro lado, pues es un hecho, como digo, el Oconsur lo logró frenar bastante. La desestructuración de esa unidad, de ese órgano de cooperación por parte del gobierno, que todavía es una incógnita y fue muy criticada por los fiscales antidroga, por la fiscal antidroga, pues es un hecho. Está claro que hoy no lo vemos tanto, pero lo que sí es verdad es que, como decía Paqui, con la que tengo mucho contacto, la madre de Miguel Ángel, la muerte de su hijo y de Bobby, compañero del GAR, igual que Miguel Ángel del GEAS, pues no ha servido para nada, porque no solo no se han aportado medios, hay menos medios y se ha intensificado mucho más el tráfico y todo lo que va derivado del crimen organizado y del narcotráfico. Sí, estoy contigo. Sobre Oconsur, bueno, hablamos en los otros programas que no hay una razón de peso. La posibilidad de corrupción de algún miembro no lleva consigo a la exclusión de toda la unidad, porque entonces cerramos el Palacio del Congreso. Bueno, exactamente, buenísimo, ¿no? Entonces habría que cerrar el Congreso. No, y de hecho, acuérdate que los policías nacionales declararon y las imágenes eran de Google, y luego la gente, la prensa, hay prensa que no. La prensa, hombre, no siempre está sobre lo cierto, es prensa, hay medios bastante rigurosos, otros menos, pero sí que es verdad una cosa, un jefe de una unidad, ya no digo de una unidad orgánica de policía judicial, por ejemplo, se reúne con fuentes, y las fuentes, porque la ley de secretos oficiales los protege, que de eso ya leeréis próximamente, porque pronto publicaré de nuevo y viene todo ahí, te obliga a reunirte con narcos. Son fuentes. Esas fuentes están dadas de alta. Son criminales, pero están aportando información. Y eso es legal. Un soplón de toda la vida.
Eso sí, pero bueno, desde 2014 está regulado, antes no, antes solo estaba por el tema del terrorismo. Entonces, eso lo han utilizado mucho y es una falsedad brutal. Entonces, como tú bien dices, en ese caso habría que desmontar el Congreso. Y si en el caso del teniente coronel jefe de Locom fuera cierto que no lo es, pues es tan sencillo como quitarlo de en medio a él y que la unidad siga. Ahí ha habido mucho tema, ha habido muchos recelos por parte de la Policía Nacional, incluso recelos internos, se hizo mal, no se puede enjuiciar, quedan pendientes otro tipo de cosas, pero sobre eso, cero. Y es una pena, porque tenía a los narcos muy, muy replegados. Mira, tengo unas imágenes de unas lanchas que justo el día de la muerte de los guardias civiles las captaron y dicen algunos, ¿serán estas 3 narcolanchas las que andaban por ahí evasivas? Una lleva los fardos, otra lleva gasolina y esta es como una tienda de campaña. ¿Qué será? ¿Que los tienen fondeados en algún sitio esperando a que lleguen las narcolanchas para meter gasolina? Porque son como son tiendas de campaña. Sí, eso vuelvo. Mejoró, en programas como estos a veces dar publicidad al libro, pero en el libro lo explico perfectamente. Mira, en el mar, en zonas internacionales hay campamentos, no de 1, 2 ni 3 narcolanchas, hay varias, con tiendas de campaña, combustible, ¿no? Que están esperando a que lleguen lleguen otras narcolanchas cargadas, carguen otras que están vacías y se distribuyan por toda la franja del estrecho a través de España y luego al resto de Europa. Esos son así, son campamentos, pero no hay 1, ni 2, ni 3. Mira, en plena temporada, al día, yo estoy seguro que, bueno, al día no lo sé, porque son datos que no se pueden comprobar. Aquí se comprueba lo que se interviene. Cuanto más interviene, más entra. Eso es prácticamente matemático. Pero a días, por determinadas zonas, ahora por la zona norte, que solo hizo Locón, fue capaz de replegarlos para luego detenerlos. Por la zona del Guadalquivir, en temporada, ahora que estamos en temporada, del traslado del hachís de Marruecos a España, pues muchas semanas entrarán decenas Sí, se vieron el año pasado muchas. Sí. Decenas a la semana. Se intercepta una, ¿cuántas entran? Vienen 3, 4 para intentar disuadir, para intentar de alguna manera hacer de cebo a las patrulleras, a las interceptadoras o a las patrulleras, o sea, a las embarcaciones más grandes que apoyan a las interceptadoras o a otras más pequeñas. Es una, no digo una guerra, porque si fuera una guerra haríamos lo que Trump, pero es una lucha muy intensa y la sociedad no la conoce, no se puede imaginar la cantidad de cocaína y de hachís que entra, ¿no? Y luego, como digo, entraremos en el tema de esa gran operación a nivel mundial espectacular y sin precedentes. Estas algunas imágenes de río arriba, cómo van subiendo las lanchas y la patrullera de la Guardia Civil, en este caso la lancha, fluvial, ¿no? Que va intentando perseguirlas, pero claro. No, es que es muy complicado. Date cuenta que ellos saben bien lo que hacen. Date cuenta que los modelos de embarcación de la Guardia Civil, exceptuando las semirrígidas, las más pequeñas, no digo como lo que ocurrió en Barbate, no son Zodiac, ni mucho menos, son semirrígidas. Ya una parte de aluminio y otra parte más de flotabilidad, o sea, hinchable, para que entienda. Ese tipo es otro modelo. Esa puede ser el modelo S39, ¿no? Que no todas pueden entrar en todas las zonas del Guadalquivir. Daos cuenta que la quilla de las semirrígidas de los narcos no tiene prácticamente, y las de la Guardia Civil pues tienen mucho calado, hay que tener mucho cuidado, ellos saben lo que hacen y hay embarcaciones que no pueden entrar. Esta, por ejemplo, el modelo 860, el nuevo, el moderno, son muy veloces, pero según me cuentan los compañeros, es como llevar un Fórmula 1 en un camino de tierra, o sea, hay que tener mucha experiencia. No han dado el resultado esperado, tuvieron muchísimas averías, que esa es otra de las cuestiones que tiene el servicio marítimo muy parado y muy diezmado. Ahora, por desgracia, con 2 embarcaciones menos, desde luego no pasaría nada si hubieran resultado ilesos los compañeros, pero con 2 fallecidos es un problema grave, es un problema grave y el gobierno no está a la altura. El ministerio no está a la altura ni por asomo, o sea, por mucho que diga el ministro. Sí. Aquí, claro, cuando hablamos de esto entran los debates, ¿no? Y aquí hay gente que mueve, ¿no? La posibilidad que en otros países se realiza de disparos a los motores, algo que el ejército, ¿no? En las unidades de infantería de marina, en operaciones, por ejemplo, con la lucha contra los piratas, lo hace. Y no es nada raro, ¿no? Es decir, en operaciones
bueno, militares, Claro. se suele disparar fácilmente al motor. En este caso, pues a ver, estamos hablando de un problema difícil de parar en una persecución porque en pocos minutos, en 3 minutos, 4 minutos, están en aguas marroquíes y pueden esconderse de la persecución. Y sobre todo si los tripulantes son marroquíes, ya eso lo veo imposible ir a por ellos. Es decir, claro, hablamos de algo muy rápido, si al final va cargado de droga, pues se le dispara el motor, porque hubo hace poco una enmienda en el Parlamento, una propuesta para armas no letales, ¿no? Yo ahí, ¿qué tipo de armas no letales podemos estar hablando? De empleo de uso de armas no letales, algún tipo de, no sé, de, Se han redes, utilizado. No sé, Vamos a ver, los que tenemos una formación, ¿no? Yo pasé por el GAR, lógicamente con un curso de este ámbito especiales, en el cual en esa unidad te estás formando constantemente. A ver, soluciones hay. Hace poco intervino la UEI, disparó motores y se pudo interceptar una embarcación. Cuando tú formas a tiradores de precisión, vamos a ver, la Guardia Civil tiene unidades, la UEI tiene el GAR, que tienen tiradores de precisión, que pueden formarlos. No es lo mismo disparar en una superficie estática, ¿no?, que disparar en el mar, que hay un movimiento. Recuerdo que había un vídeo de infantería de marina que disparaba a un mástil, a un cable de acero, para saltarlo hace años y bueno, pues y lógicamente pues un tirador de precisión, fíjate de lo que estamos hablando, un cable lo mismo de 8, 10, 12, 14 milímetros, ¿no?, acerado, que al final pues lo rompen, ¿no?, con un barco en movimiento, con un movimiento muy ligero. Un tirador de precisión desde un helicóptero, bueno, en aguas internacionales mal, ya empezamos mal, porque claro, los helicópteros de la Guardia Civil o del Ejército, pues para actuar en determinadas zonas, pues lógicamente tiene que haber un consenso con otros países, pero bueno, en aguas nacionales, territoriales, pues claro que hay medios. Y no hay por qué utilizar una munición como se hacía hace años, ¿no?, que se lanzaban unas pelotas a los motores en el mar a determinada velocidad, con el viento de cara, pues esa pelota sí impacta, pero no daña al motor lo suficiente. Y luego daos cuenta que no tienen un motor ni 2 ni 3, tienen 4 o 5 incluso. Entonces tú, por lo que me comentan los compañeros, en una intervención de la UEI, claro, reventaron uno, luego otro. Esto no es instantáneo. Los narcos siguen avanzando, dirección Marruecos. En el momento que entran en Marruecos, tú te tienes que dar la vuelta, ¿no? Porque de hecho, aparte de no cooperar, puedes tener un problema político, desde luego. Pero medios hay. Vamos a ver, no vas a utilizar un fusil seguramente de un calibre 12, ¿no?, para atravesar un motor y reventar a un narco. O no vas a lanzar con un dron un tipo de balística para volar una embarcación en España. Desde luego, con la legislación que tenemos y los políticos que nos gobiernan, pero que hay medios suficientes y hay personal adiestrado, y lo único que tiene que haber es voluntad de hacerlo. Bueno, si son no letales, no sé qué problema hay, no entiendo nada. O sea, no, en España sí. No, pero en los no letales que hubiese, es que no tengo dudas ninguna que se podría emplear. Esto es igual que lo de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pistola esta que lanza electricidad, hombre. Sí, tienes Taser, ¿no? El Taser, el Taser, que en teoría me parece más seguro que cualquier pistola, y hay un miedo a usarla espectacular por el miedo a que después se carguen al Guardia Civil o al Policía Nacional que las usa, ¿no? Mira, vamos a ver, yo hace poco estuve disparando, me invitaron con las de bolas de pimienta. Lo que no hay es voluntad y luego que tienes que presupuestar el tema. Tienes que dar medios. A las policías locales tienen más medios porque hay ayuntamientos que se comprometen. Bueno, pues eso tienes que trasladarlo a nivel nacional. En el momento que te impacta una bola de ese tipo y te lanza gas a la cara, aparte de inmovilizarte, te deja cao, ¿no? Y a ese hombre lo recuperas. Pero volvemos al buenismo y a la legalidad. Vamos a ver, España está cayendo en una deriva importantísima que ya han caído otros países de Europa. Y ahora han reforzado mucho más a las policías y tienen que cambiar lo primero la legislación, porque esto no es cuestión, el tema del narcotráfico, todo lo que ocurre en la Franja del Estrecho, es factores de mucho ámbito, no solo policiales, desde luego, pero lo más inmediato es intentar atajar a los malos de verdad, y estos son malos de verdad, o incluso a los delincuentes comunes, como digo,
con ese tipo de munición. ¿Hay voluntad política? No. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, y no quiero meterme en política porque es muy aburrido, la ley 192 de seguridad ciudadana la quiere modificar Bildu y no le está saliendo porque Junts no está ya entorpeciendo al gobierno lo que puede para sacar más tajada. Pero imaginaros que una minoría mínima de un grupo político que es ETA, yo lo digo sinceramente, es lo que queda de ETA, vaya a regular a la 192 para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es un insulto y aparte que es totalmente parcial, ¿no? Porque dice, no, la mayoría del Congreso lo va a regular. Bueno, pues oye, es lo que hay. No, la minoría mínima del Congreso la quiere regular y el gobierno se la ha dado. Porque presiona a nosotros. Sí. Exactamente. Claro, el problema de todo esto, ¿no? Hice un programa hace tiempo con Samuel Vázquez, de Policías del siglo XXI. Llamamos Guerra al Crimen, la delgada línea azul. Claro, al final de todo esto vamos viendo cómo se va rompiendo, ¿no? Elementos, ¿no? Que configuran la seguridad, ¿no? Yo hay una que hoy la que bajaba, bueno, veo muchos policías, ¿no? Porque tengo mucho trato con ellos, pero claro, vi a este policía y recordé a mi padre, ¿no? Que mi padre iba con la camisa desabrochada de policía hasta que le obligaron la corbata, o en camisa, en mangas de camisa, con unas esposas, la pistola y la porra. Y tú ves ahora cualquier policía normal, no hablamos de grupos especiales, grupos de intervención, sino un policía normal y sale con unos equipos de protección, con equipación extra que se compra él, porque los de unidades de cierto trabajo especial tienen que comprarse ellos la equipación. En algunos casos, Juanjo, si no desmiénteme, en el caso de la Guardia Civil os dan la placa, pero no el chaleco ordinario, y al final tenéis que compraros el chaleco cuando vais a una unidad operativa, o incluso toda la equipación extra, estos punch para meter cosas en los chalecos, todo el sistema, que a lo mejor a un sueldo de un Guardia Civil que lo llevan a una unidad nueva operativa, ¿no? De estas no voy a decir nombres, a lo mejor tiene que gastarse de su dinero para ir bien seguro y poder hacer bien su trabajo, 1.000 euros perfectamente, y no se los paga la Guardia Civil cuando son necesarios, ¿no? Para su función en la unidad, ¿no? Y ya no hablo de cascos, que a lo mejor es el mismo para todos, o si hay una operación y no hay suficientes cascos, tú te quedas atrás porque no tenemos cascos para todos, ¿no? De los antibalísticos, ¿no? Es decir, lo digo porque hay que empezar a hablar de esto. Es decir, es muy guapo esto todo de yo lucho contra el crimen, soy el mejor ministro del PP o del PSOE, me da igual, o quien sea, pero los guardias civiles antes y la Policía Nacional iban o patrullaban en camisa, y ahora tienen que hacerlo como si son grupos en primera línea de batalla. Dentro de poco nos normalizarán, Juanjo, que tengan que patrullar con casco de Kevlar. Hombre, de hecho, no, o sea, lo que dices, hombre, no se ajusta del todo a la realidad en ese sentido con el tema de la uniformidad, pero sí que hay unas carencias importantes, desde luego. En los chalecos, yo por experiencia sí sé que tienen que comprar. Sí. No, y date cuenta que hay un programa en el que tú solicitas, pides, claro, lo mismo ese chaleco se deteriora o esa prenda y lo mismo pues tienes que hacer un informe específico para que te llegue otro. Sí que todo policía con iniciativa, en este caso Guardia Civil, se gasta dinero de su bolsillo no solo para formarse, sino también para adquirir elementos de muchos tipos. De hecho, hay muchísimas tiendas, allí en Baeza en todas las academias hay tiendas espectaculares que dan ganas de comprar nada más entrar, de todo, pero sí que es verdad que los compañeros tienen que gastarse material. También es verdad que las unidades punteras, la UEI, la UEI, pues tiene de todo lo mejor. El GAR es una unidad que más grande, tiene bastante dotación, pero son carentes, deberían tener mucho más. Y eso también depende de los jefes de unidades. O sea, todos llegan a teniente coronel, ya los empiezan a evaluar y en ese sentido hay que ser... Yo tengo amigos, pero lo digo bien claro y ellos lo saben. En el momento que se empiezan a evaluar ya nos echamos para atrás y no todos... Bueno, no voy a hablar de Galloso, que era un ser especial estelar, que era un tío muy valiente en ese sentido, pero hay problemas y eso, pues los malos lo saben todo. Los malos, mira, cuando los malos eligen España por muchos motivos, para todo lo que estamos hablando, del crimen organizado, la delincuencia común, que es totalmente diferente, ¿no? Pero eso también es
es mucha culpa por el grado de entrada que tienen los inmigrantes aquí, que eso hay que pararlo como sea, y si quieren que me llamen racista, me da igual, porque no lo soy. Pero el crimen organizado sabe perfectamente que ahora mismo deben entrar por España las personas, por Canarias, no por Marruecos. Marruecos lo ha parado a raíz de la matanza de Melilla. Entrar por Canarias. Y el narcotráfico tiene que entrar por España porque los que gestionan el crimen organizado a nivel internacional, que son todos, esto es global, esto no lo puede combatir una policía autonómica por muchos medios que les den, que les dan mucho más que a la Policía Nacional o Guardia Civil, lo van a parar porque ellos no tienen capacidad ni tienen, sobre todo, demarcación. Entonces, los malos saben perfectamente lo que hay, saben perfectamente lo que ocurre en el estrecho, saben cuándo pueden entrar porque incluso pagan a compañeros. Hay corrupción, no quiero decir que hay una corrupción desmedida porque sería falso. La hay, siempre la ha habido y siempre la habrá. Con eso hay que contar. Pero tienen unas estructuras de las que hablo en estrecho, de las que explico, que he vivido, que he combatido, que he estado allí y que lógicamente hoy me dan mis fuentes, que son compañeros que están en primera línea. Entonces, el narco lo sabe todo, el criminal lo sabe todo. Por eso viene por aquí, ¿eh? En el momento que pudiera, mira, es tan sencillo como hablar de Portugal o de Italia. ¿Qué ha pasado en Italia? Llegó Meloni y dijo, hasta aquí hemos llegado. La Armada, medios, tal. Oye, en España, ¿qué hemos hecho? Para atrás, para atrás, para atrás. Y eso Samuel sabe. Yo puedo saber muchas cosas porque he estado ahí y he peleado y he estado luchado. Puedo hablar de terrorismo porque he estado, lo he padecido. Pero en el fondo, esto lo gestionan los políticos. Los políticos son necesarios. La política a nivel mundial es necesaria y no se percibe un mundo sin políticos porque lo mismo es peor. Aunque hubo países que estuvieron sin políticos mucho tiempo, como Italia, con tecnócratas, y fue muy ventajoso, la verdad. Entonces, el malo lo sabe todo. Y si hacemos un efecto llamada por el tema de la inmigración irregular, que hoy no hablamos de eso, pero hacemos un efecto llamada en el sentido de que las leyes en España son como son y se aplican mal, pues ¿dónde va el narco? ¿Va a ir a Portugal? No, viene a España. Y lo que ocurrió el otro día con los dos compañeros, por desgracia, volverá a ocurrir. La mujer de uno de ellos ya tuvo un accidente porque está en el marítimo, hace muy poco. Esos compañeros han tenido otras intervenciones y tuvieron accidentes también. O sea, terrible. Lo que está ocurriendo es terrible. Y que el ministro salga y en vez de dar condolencias diga que ha invertido más que... Eso es totalmente falso. La gestión es pésima. Pésima, y lo sé y lo digo con conocimiento de causa, como ha publicado El Mundo y otros medios. Y es así. Y o se bajan de la burra y, a ver, o se meten en la dinámica y empiezan a dar golpes en la mesa legislando, que lo tienen muy jodido por el apoyo de gobierno que tienen. No quiero hablar de política. Lo tienen fatal, no lo van a poder hacer. O hay un cambio de gobierno y se mentaliza de esto, o no solo el ciudadano de a pie lo sufre, que ya lo sufre. Entonces, con estadísticas brutales como Barcelona o como aquí en San Sebastián, que ya se han quejado al gobierno central, cuando tienen policías autonómicas, de la delincuencia común, de lo que ha subido. Imaginaros el narcotráfico y el crimen organizado. Somos un país, un paraíso de blanqueo de capitales. Que eso va a Hacienda luego. Interpretarlo como queráis, pero tienen que tomar medidas ya. Sí. Aquí, claro, entran elementos complejos, ¿no? Incluso hay gente que habla en estos conflictos de guerra híbrida, ¿no? Que lo estamos viendo con Estados Unidos en la guerra narco. Él habla de que, bueno, hay un plan, aparte de gente que haga negocio, países que puedan estar interesados en hundir a Estados Unidos con la droga. Ahí entraría quién es el culpable, si el que consume, el que vende, el que hace a alguien consumir. A lo mejor nos centramos siempre en la lucha criminal y no en la lucha sanitaria, educativa contra las drogas. Yo creo que es el primer paso. Pero es verdad que incluso también hay un elemento internacional, ¿no? Es decir, cuando Hezbollah estaba allí o está en la triple frontera blanqueando dinero, cuando Al-Qaeda dijo que para hundir a la sociedad occidental había que matar a sus hijos con droga, a los hijos de los europeos con droga, ¿no? Al final también tenemos corrupción a nivel estratosférico cuando se manejan millones de euros y de dólares que hay que blanquear. Aparecen complejos, ¿no?, difusos, ¿no?, como este de la macromafia, que nace en los Países Bajos, pero está vinculado a Marruecos y es capaz de amenazar de muerte a la familia real holandesa, ¿no? Es decir, esto, claro, aquí en España la macromafia, que yo sepa, participó en alguna de estas operaciones últimas de droga, ¿no?
Pues mirad, todo lo que estás diciendo tiene una lógica muy potente, porque Marruecos, desde luego, podía hacer mucho más en todo esto. Y acuérdate en el programa que hicimos en el anterior que hablábamos de si Marruecos estuviera como México, al límite con Estados Unidos, y tuviera un problema de tráfico irregular de personas, de droga de todo tipo, en este caso de coca, de derivados de la marihuana, del hachís, vamos, sería... Trump no dudaría, pero en absoluto en declarar un narcoestado y hacer una guerra como la que está haciendo, con determinados misiles balísticos, bombardear narcolanchas. Yo lo tengo clarísimo. Marruecos es un aliado estratégico, le importa un bledo lo que le haga España y más ahora, ¿no? Por la lejanía de este tipo de políticas, ¿no? Que en vez de estar a conveniencia y no con hostilidad, debería estar pues diplomáticamente en muchas cuestiones, como está el resto del mundo, ¿no? En muchas cosas en contra de Trump, pero en otras, oye, dialogando con él, no te queda otra. No, nos alejamos de todo y no es que hagamos la guerra por nuestra cuenta, es que no hacemos ningún tipo de lucha, no de guerra, que no sea una guerra. O sea, es evidente, ¿no? Marruecos no solo indulta a miles de personas que viven del cultivo y de la transformación del cannabis, no solo las indulta, de hecho las protege a nivel del resto del mundo para que lo sigan haciendo, porque en alguna ocasión han quemado plantaciones, ¿no? Como explico en el libro, y no pasa nada, y si quisieran arreglarían esto porque, hombre, Marruecos es un país grande, pero bueno, tendría solución, ¿no? O al menos, de alguna manera, una cooperación una contundente, no lo que hace, que no hace absolutamente nada. No solo nos quiere atacar con el tráfico irregular de personas, que habrán llegado a convenios, supongo, lo dudo, o bueno, a su interés siempre, pero con el tráfico con la elaboración, el tráfico y todo lo que deriva el hachís o los derivados del cannabis, ahí Europa y España hace aguas con Marruecos. Pues claro, es un tema tan complejo porque cuando metes ya geopolítica, Marruecos, relación de España con Marruecos, pues justo había pasado temas, ¿no? Con Marruecos justo cuando se rompe el Ocon, ¿no? Cuando se disuelve el Ocon Sur, había habido un problema bastante tenso diplomático. Y claro, al final, conspiranoides, ¿no? O conspiranoicos, pero bueno, hay cosas que no, que dices tú, bueno, esto se unen puntos y parece que sí, que van al mismo sitio, ¿no? Pues tenemos la lucha contra el narco, es una lucha global, ¿no? Y hay alianzas y relaciones, bueno, está la Interpol y cuerpos policiales, y hace poco asistimos a una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de cocaína en aguas de lo que sería el Sáhara Occidental, ¿no? O frente al Sáhara Occidental. Ahí, ¿puedes explicar un poco la operación que se hizo? Pues se hizo la operación, yo diría, porque a nivel global, en todos los tiempos, jamás se ha intervenido una cantidad semejante de coca, ¿no? En esas circunstancias. Se habla muy poco de ella y yo creo que habría que hablar bastante más, ¿no? Porque aparte de que intervino la Guardia Civil, desde luego, con el nuevo buque oceánico, el Duque de Ahumada, que es un barco espectacular, pagado mayormente por fondos de Frontex, ¿no? Prácticamente al 90%, pero bueno, con el resto de ese presupuesto, pues se han quedado el servicio marítimo, con ese 10% empleado, se ha quedado prácticamente sin presupuesto y tiene unos problemas, como ya hemos visto. Pero bueno, centrando esa operación, bueno, la lleva la UCO, desde luego, que es importantísimo hablar de eso, en aguas internacionales, ¿no? Imaginaros la investigación que se tiene que hacer a nivel internacional de cooperación global con la DEA en este caso y con otras agencias a nivel europeo, para que se llegue a dar con este buque, ahí lo veis, el Narconian, en el cual hay más de 30 toneladas de coca. Ha sido difícil, o sea, daos cuenta que los fardos no pesan exactamente lo mismo y han tardado bastante en dar el resultado. Y luego también se intervino, esto es muy importante, y no sé, la prensa lógicamente está lo suyo, yo algo les he dicho, pero bueno, daos cuenta que se intervinieron más de 1.400 garrafas de 30 litros de gasolina. Vamos a ver. Eso, justo en el vídeo estaban saliendo las garrafas. Mira, pero ya verás, lo voy a poner.
Sí. Al final del vídeo, cuando el dron va, me llamó la atención que estaban sacando algo. Espera, a ver si lo veo. No, no es en este, espera. Sí, no, pero aquí no se ve, porque este vídeo a mí me lo pasaron No, de no. primera mano. No, se ve, porque lo vi yo y dije yo, pues ya está todo sacado y están No, pero sacando otra cosa. el vídeo de intervención de la UEI cuando entran en No, el, no, en pero el fíjate aquí, fíjate lo que lleva este hombre aquí, mira. exacto, ahí están Este, empezando a bajar están descargando las garrafas. garrafas. Claro, pero analiza una cosa que la gente, yo Vale, creo ¿qué que, más bueno, quieren? Te lo digo yo. ¿cómo? A ver si acierto. Es una especie de barco lanzadera para otras Bueno, lanchas. es un nodriza, sí, Lo es un dice. nodriza cargado, pero mira, o sea, hay que explicar una cosa claramente. Un barco de grandes dimensiones, un carguero, los modernos funcionan ya con gas, los menos. Los modernos sí. Y los antiguos como este funcionan con fuel oil, que es un derivado de gasoil muy, muy fuerte, ¿no? Cuando lleva tanta cantidad de gasolina es para hacer cargamentos a embarcaciones muy pequeñas, porque las Sí. embarcaciones ya de recreo funcionan también con gasoil, ¿comprende? Entonces, este barco estaba preparado para entrar por la zona nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden, porque creen que pueden, con garrafas de gasolina para ya distribuir directamente a las narcolanchas cargadas de cocaína, con 3 o 4 toneladas que pueden entrar en cada semirrígida, incluso otras con combustible que van acompañando, hacen un convoy. Oye, cuando esos motores tan potentes se van descargando, los cargan en alta mar, ¿no? Y así. Fijaros la UCO hasta dónde llega, que no es la primera vez, que ya en la operación Adrática hicieron otro récord de incautación que fueron 8 toneladas, que es una barbaridad. Estamos hablando de más de 30 aquí, que es única. Jamás ningún país ha intervenido tanto, ¿no? En una situación de esta característica. Alemania una vez intervino en un puerto bastante, pero no tiene nada que ver, ¿no? Meterlo así. Entonces, daos cuenta que eso dice mucho de España, ¿no? Y de las aguas territoriales nuestras. ¿Por qué? ¿Por qué elige ese que dicen que puede ser la mocromacia? ¿Por qué elige nuestra zona, el Sáhara, introducirse por la vía del estrecho hacia Europa, ese cargamento tan brutal de cocaína? ¿Por qué lo elige? Por todo lo que estamos hablando. ¿Dónde camuflan esa cantidad tan brutal de droga? Como ya se descubrió otra guardería en el Guadalquivir con 8.000 kilos de cocaína, también la UCO y las unidades territoriales. ¿Dónde está esa guardería o dónde iba ese almacenamiento? Que claro, hay secreto sumario y la UCO, ya os digo, y la Guardia Civil seguramente esto lo explote mucho más y a nivel internacional, ¿no? Con los medios que tenemos, que hay que resaltarlo. Yo quiero que la sociedad, aunque muchos no valoren la labor de la Guardia Civil o tengan una idea muy equivocada de lo que somos servidores públicos y bueno, por algo nos llaman benemérita, ¿no? O la policía con su diferente forma de ser, totalmente diferente a la Guardia Civil, ¿no? Por muchas cuestiones. Quiero que valoren esto. Cuando los narcos que vienen de América quieren entrar por aquí, es por algo, ¿eh? Y si meten, esta vez se han interceptado esa cantidad, pero imaginaros lo que no se intercepta, que es lo peor. Imaginaros lo que no se intercepta. ¿Sabes? Poneros en esa idea. ¿Y estaban escondidos en un cuarto con armas, la tripulación? Porque Bueno, yo algo me suena, que iban armados. Sí, la tripulación iban armados con M4, varias pistolas, ¿no? Bueno, armas de guerra, armas, lógicamente, cuando la UEI va a intervenir, hay un conato de resistencia, ellos, ¿no? Tapando una de las zonas de la proa, por lo que me llega. Tengo fuentes en todos los lados, pero tampoco quiero dar detalles, no voy a ser que les apreten a ellos y no me apetece. Pero bueno, sí que es interesante, ¿ves? Eran componentes de la UEI. Entonces, cuando acceden ya al carguero, ¿no? Pues en este caso, camuflar 30 toneladas no es camuflar una, ni dos, ni tres, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay 23 detenidos, 6 de ellos son los que están armados con este tipo de fusiles, que bueno, mira, además se ve perfectamente el modelo. Sí, sí. ¿Entendéis? Todo esto tiene su porqué, ¿eh? Y hay que analizarlo muy bien. Y cuando España está siendo una entrada no solo de personas con diferentes culturas, que eso hay que regularizarlo como sea, de tanta cocaína y tanto hachís, es por algo, ¿eh? Los narcos saben dónde tienen que ir. Sí, bueno, es evidente.
Que después haya consumo interno, ¿no? También, porque como hay mucho turismo, hay mucho tal, pero no todo viene para aquí y se va después para otros lugares. Pero también saben a lo mejor, bueno, de que es una península con muchas zonas para poder meter alijos, a lo mejor con una legislación a lo mejor menos dura que en otros lugares de Europa. Bueno, todo suma para que esto se convierta en lo cotidiano, ¿no? España siempre luchó contra esto. Primero fue en la zona de Galicia, bajó al estrecho, ahora está más en el estrecho que en el norte, aunque de vez en cuando hay algún alijo en el norte también, porque no hace mucho en Asturias incluso, es decir, para que veas que iban hacia Francia y bueno, fueron interceptados por el camino. Pero esto es algo que hay que luchar contra ello, o como dicen por aquí algunos, se legaliza. Pero claro, incluso en el caso hipotético de que... No, yo estoy en contra, porque aquí no estamos hablando de que sea legal o ilegal, sino las consecuencias que tiene la juventud. Y si es legal, tiene más consecuencias, porque habría más acceso. Y de hecho, alguien bromeaba aquí una cosa, y es cierto, no sé en qué sentido lo quiera decir, pero si lo legaliza no significa que desaparezca el contrabando, porque, por ejemplo, ahora mismo con Netflix, por muy poco, o con Amazon, con Prime o con YouTube, que es gratis, hay acceso a todo el contenido de forma barata y está aumentando las descargas ilegales de películas, porque la gente no quiere pagar nada. Incluso cuando fuese legal, eso legal tendría impuestos y habría un contrabando de sin impuestos. Y por lo tanto, seguiríamos con lo mismo. Y eso sí, sin poder decir que evitamos que la juventud se estropee porque le estamos dando gratuitamente, no gratuitamente, sino legalmente la droga. Y claro, esto no creo que sea la solución. La solución es educativa, pero mientras tanto... Pero mira, yo recuerdo, mira, cuando accedí a la Guardia Civil, trabajé en Seguridad Ciudadana en Cataluña, ¿no? Y allí prácticamente las competencias eran nuestras. Las denuncias a la 192 por consumo eran normales, como en el resto de España, porque está en otro sitio de España. Luego estuve, ya sabes, estuve en el GAR y vine aquí. Pero aquí yo me di cuenta, aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Euskadi, aquí nadie se metía con ello años después. La gente fuma por la calle, bueno. Sí, eso ya es algo normalizado, por desgracia. Sí, pero por aquí, sobre todo, en otros sitios no. El otro día yo estuve en tu tierra con compañeros y empezaron a fumar allí varios y conocieron a uno de ellos de paisano, hostia, tiraron y se fueron. Y dije, claro, como... No, pero bueno, yo ya vi fumar gente de alta policía y pues la policía tiene que mirarles, pero no es como antes, ¿no? Por desgracia se está normalizando eso y eso sí, nos lleva al inicio de más. Cuando hago el estudio aquí, yo trabajé aquí en Ledoa, aunque nos desplazábamos al estrecho, ¿no? Por eso tengo experiencia allí. Entonces, resulta que la comunidad autónoma que más consume y antes se consume, una de las que más y antes se consume es esta, y sobre todo Guipúzcoa. Porque eso, ¿qué hace? Que el narco que detuvimos, bueno, el traficante, ese no era un narco, el que detuvimos aquí, que tenía un enlace con narcos de africanos, nos lo explicó y yo lo explico en el libro. Nos lo explicó él, ¿no? Bueno, yo vine aquí porque lógicamente aquí hay menos control, aquí muchísimo menos control. No contábamos con que la Guardia Civil nos iba a trincar aquí, pues tuvieron mala suerte. Aquí, porque las competencias son de la Policía Autonómica. Claro, Policía Judicial tiene otro tipo de competencias en toda España. Pero eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que ocurre aquí. Se ha normalizado aquí. De hecho, las denuncias que llegaban a la subdelegación de gobierno ni se cursaban. ¿Por qué? Serán convenios políticos, porque eso se debe cursar y se debe denunciar a un señor por fumar un porro en la calle. Es así. ¿Por qué? Porque eso deriva en lo otro, deriva en que haya traficantes que lo sirvan mucho más. ¿Por qué? Porque no controlan a los que lo consumen. Bueno, todo esto viene enlazado. Al final, esto es muy atractivo para mí, ¿no? Es trepidante escribir un libro que se venda mucho, pero los dos compañeros últimos que fallecieron, más los otros dos de Barbate, más hasta 16 que han caído ya en esa zona en accidentes y en otras intervenciones, yo creo que ya es más que suficiente para que el Gobierno de España, el Ministerio Interior, haga un mueva ficha, Y luego ya, luego ya leemos libros y uy, qué bonito, qué pasada, ¿no? Con fotos y con casos reales, pero al final la policía y la Guardia Civil están vendidos. Están muy vendidos y lo hemos visto con esto, ¿no? Con esto y con lo que explico ahí. Pues, Juan, vamos a pasar a preguntas del público, a ver si tenemos alguna en cajetín y recordar a todo el mundo que si queréis saber más están los libros de nuestro amigo Juanjo sobre la Guardia Civil, que tienes varios, y este último del Estrecho, y el que está por venir, que yo
me achanto que lo sé. Sé el secreto. Secreto de sumario. Tanto que criticamos a México, Venezuela en su momento, ¿España no está haciendo lo mismo, quitando medios contra el narco y conviviendo con estas organizaciones criminales? Pues sí, claro que sí. Esto es como lo de la rana, que se va cociendo en agua poco a poco y no se da cuenta. Pues lo mismo. Claro que sí. Sí, hombre, no es semejante, pero por algo se empieza. Nos dejan 50 años, no sabemos, porque en México no fue de un día para otro. Mucho menos de 50, ya te lo digo yo, mucho menos, ¿eh? No, sí, a la velocidad que vamos, sí. ¿Por qué los militares no se enfrentan al crimen organizado si vienen una lancha de esas porque los militares no pueden combatirla? No como en el Caribe, pero sí abordarlas y detenerlos. Bueno, eso tienen que tener órdenes y autorización legal. La Armada. Sí, bueno, otro, Juanjo, espera, esto que te voy a poner un compromiso. ¿eh? No me pones. Hay un dilema, y lo defiende gente, entre crear un servicio de guardacostas o potenciar el servicio de Guardia Civil. Es decir, hacer algo intermedio que existe en otros países, ¿no? En el servicio de guardacostas. No, mira, yo creo aquí se hizo la UME, por ejemplo, para ahorrar dinero. La UME, que es muy mediática, se hizo para ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque los militares tienen otras condiciones, echan horas a punta pala y, bueno, no tiene nada que ver con esto, desde luego. La Guardia Civil tiene, si tuviera los medios adecuados y tuviéramos una legislación como Dios manda, tendría formación, que ahora entramos en eso, muy importante, con una formación adecuada. Por ejemplo, el tema de los tiradores de precisión, ¿no? Si todo eso se empezase a llevar a rajatabla, el narco lo viera y tuviéramos una legislación que se modificase en ese sentido, la cosa iría cambiando porque ellos dirían, esto se pone mal, como en Italia, vámonos para otro lado. No sé dónde irían, ¿eh? Con ETA ocurrió igual, no sé dónde vamos, oye, al final están como están. Entonces, el ejército, la Armada en este caso, pues claro que puede tener medios, incluso mejores que la Guardia Civil, pero son medios de guerra. Eso hay que llegar hasta ahí. ¿Que pueden apoyar? Hombre, claro que debería el Ministerio de Interior decir, oye, misiones de apoyo con buques más grandes o con patrulleras. La Guardia Civil, oye, está muy diezmada. El otro día, lo importante, lo doloroso fue el fallecimiento de los compañeros, pero hay 2 embarcaciones menos, que conste, y más todas las que han ido cayendo. Y es que no se arreglan. Entonces, ¿el ejército puede, la Armada en este caso puede y debe? Yo creo que sí, en Italia lo hicieron, ¿no? ¿Es disuasorio? Pues también. ¿Pueden formar un infante de marina o las unidades especiales de la Armada? No, pues claro que están preparadas y se las puede preparar mucho más, pero no son labores policiales, ellos hacen labores de guerra. Y la Guardia Civil puede hacer labores de guerra, para eso está el GAR, por ejemplo, ¿no? Que es la unidad con más misiones internacionales del mundo, ¿no? Aunque últimamente la cosa es diferente, también por política, pero, pero aunque las hay. Incluso el ARS se le puede formar, tiene una formación muy diferente, muy menos especializada, y la UEI necesita intervenciones. De hecho, puede actuar también, ¿no? Como actuó el otro día, por una posible toma de rehenes o una operación mucho más técnica, que ellos son el sumum de eso. Entonces, hay que saber diferenciarlo, pero desde luego medios, hace falta medios, pero bueno, se puede empezar por eso, porque el ejército también tomase parte en ese asunto, en esa franja del estrecho. Y hay que hablar con rigurosidad y hay que hablar desde conceptos que tengamos conocimiento. Sí. ¿Por qué los militares ¿Por qué no legalizar el producto con registro de salud, nivel de toxicidad como el alcohol? Porque es que yo creo que la adicción no es la misma. Lo que te genera es que, a ver, no es lo mismo. Es decir, el alcohol ya destroza muchas vidas. Parece que se nos olvida. El alcohol, que sí, que está muy bien, fiestas y tal, pero ¿cuánta gente estropea sus vidas también con el alcohol? Y el alcohol no tiene el poder adictivo que tienen las drogas que hablamos. Es decir, yo creo que no es equivalente. Es decir, no estoy defendiendo el caso mío del alcohol. No se debe defender, pero la ingesta, la manera de no es lo mismo fumarte un canuto, hablando en plata, que esnifar, que fumar, no es lo mismo. Y luego también el daño cerebral, el alcohol es letal, pero el daño cerebral del cannabis, mal llamada droga blanda, es importantísimo, ¿eh? De eso también hago un estudio en el libro. No, eso te lo digo yo porque mucha gente decía que no, y empezaron a haber estudios ya serios, incluso periódicos muy defensores de la legalización, sacaron a primera plana un disculpar
o perdonar a los jóvenes por haberles engañado con los estudios, porque se demuestra que sí hay daños. Hay alguien que no, vale, pero otros, muchos sí. Yo de eso, muchos debates con alumnos y unos decían, al final reconocían con el paso del tiempo y sus neuronas que sí que iban perdiendo capacidades. No tengo dudas ninguna. Eso no es correcto, que dañaría a la población si se legaliza. Los supermercados están... bueno, ya lo dijimos esto ya. La Guardia Civil son los guardacostas, como los carabinieri en Italia. Tienen... A ver, Juanjo, yo te digo lo que yo creo. Lo que pasa es que la Guardia Civil en España cogió gran parte de lo que sería... lo que antes eran los carabineros, que muchos de ellos trabajaban... que serían los carabineros de la Real Hacienda, que serían la policía de finanzas que hay en Italia. Fiscal, y los carabineros, sí. Y los carabineros son como una Guardia Civil igual. Sin las competencias fiscales, porque esas también las tienen en Italia la policía fiscal. Sí. Es decir, pasa como en Francia. En Francia daos cuenta que hay muchos departamentos policiales que son impedimentos. La Guardia Civil lo bueno que tiene es que tiene un SEMAR, un servicio marítimo, y que tiene infraestructuras diezmadas. Luego está vigilancia aduanera, cuidado, que no hemos hablado de ello. Y tiene muchos medios, lo que nadie conoce. Nadie conoce la vigilancia aduanera. Hemos visto vídeos con helicóptero, tienen helicópteros mejores que la Guardia Civil. Bueno, mejores quizá ya no, sí, bueno, diferentes. Embarcaciones son muy parecidas o iguales, personal tiene menos, lógicamente, pero bueno, que hacen una labor imprescindible, importantísima, pero volvemos a la misma, están diezmados también, porque legislativamente pues la cosa no está bien. Y luego en España está estructurado así y creerme, es un acierto que esté estructurado así. Daos cuenta que los guardacostas no tienen nada que ver, o sea, son labores estrictamente de mar. Los guardias civiles, de momento, somos agentes de la autoridad sin profesión de riesgo, hay que decirlo todo, con una jubilación muy diferente, incluso a la Policía Nacional, que eso también me gusta mencionarlo, aunque somos agentes de, somos, tenemos consideración de agentes de autoridad, ¿entiendes? Sí, bueno, eso en cualquier país lo tienen adquirido con mucha más solvencia que en España. Los militares en ese sentido, para hacer labores policiales, pues lo tienen complejo, es complejo, porque ellos no son agentes de la autoridad, son militares profesionales, cuidado, Y estas patrullas que hay, por ejemplo, en Francia de paracaidistas patrullando, ¿les concederán algún...? Es diferente. Ellos sí la tienen, en España no. Eso, ¿no? Vale, eso sí. Eso. Es que si no, yo voy a ver en general que se meten esos. Sí, aquí ahora mismo, con carácter disuasorio, y hay que hablar, también podías hacer un programa sobre eso. No, hay policías locales que ya llevan armas largas. Bueno, cuidado con eso, cuidado con eso. Porque un arma larga, o sea, no es lo mismo llevar un MP5 de 9 milímetros con el alcance que tiene que llevar un M4 un MK con un 5.56, que claro, eso en población, los que sabemos de eso, cuidado, o en una embarcación, un rebote, ya no digo, esas cosas hay que debatirlas bien, pero al final el malo lo ve todo, lo ve todo. Entonces, tiene que ver que los políticos se muestran contundentes y no lo están haciendo. ¿Se puede detener a los criminales de la narcolancha que provocaron la muerte de los guardias civiles? Pues habría que primero descubrir quién son, porque la imagen... Claro. Yo soy un pesimista y daos cuenta que Marruecos todavía alberga a muchísimos delincuentes con requisitorias vigentes en Europa o en España y no coopera en ese sentido. Entonces es muy difícil porque no se sabe nada. Ellos huyen, ¿no? Quien haya leído mi libro ya lo sabe, huyen y allí no pasa absolutamente nada, Aquí un mapa aquí. Bueno, un mapa de defensa y seguridad que publican un poco aquí las rutas y todo esto, ¿no? La costa de la Rache, cómo van. Muy interesante. Tetuán, Cala Iris, Alucemas, Nador. Claro, y van todas hacia distintos puertos. Claro. Muchos, lo habitual era esos desembarcos, no en las playas, pero estamos ya, desde hace ya unos años, viendo en los ríos, ¿no? Al final se insertan más hacia tierra adentro, donde les esperaban antiguas casas que tuviesen un acceso cercano al río, ¿no? Algún almacén que se ve de vez en cuando redadas, ¿no? Contra esos... es muy difícil llegar a ellos, a las guarderías y a esas... Aunque parece, claro, el que no conoce el tema, yo recuerdo con la primera que fui, digo, madre mía, esto es imposible. Y es verdad, yo hice varios apostaderos al venir del GAR y digo, es imposible, aquí no ves nada.
No ven nada porque es muy amplio. Aunque parezca estrecho el Guadalquivir, se podían tomar medidas, ¿no? Como se hicieron en el río Guadarranque, ¿no? Barrearlo. Pero no hay voluntad política para nada. Entonces ellos están pues muy cómodos, ¿no? Hay narcopueblos ya, hay zonas, pero no zonas de costa, zonas del Guadalquivir bastante adentradas que son narcopoblaciones o narcozonas. Sí, bueno, al final, claro, son gente contenta que hay dinero, se mueve dinero en la zona y ya está. ¿Se puede tener a los... Eso está. Voy a hacer una pregunta más. Bueno, aquí hablan en contra del ministro. Yo lo que me llama la atención es, no sé si tú, Juanjo, estás más habituado. ¿Es normal que en una muerte así trágica de 2 guardias civiles no acuda altos cargos del Ministerio de Interior? Porque dirán, como no es accidente, digamos, atentado, es un accidente, no acudimos. ¿O es habitual que acudan siempre que mueren dos guardias civiles? Hoy acaba de morir uno, espera, quiero decir, acaba de morir otro agente de Guardia Civil de un ataque al corazón en Canarias con todo esto del antivirus, pero digamos, eso entiendo que no es lo mismo, ni es el pobre murió con 61 años, un ataque al corazón, pero no es lo mismo que esto, que sí que hay cierto, culpabilidad, ¿no?, de los altos cargos, porque son los que dan los equipos, los que no los dan, y puede que por eso no haya acudido nadie del gobierno al acto. Hombre, ¿No? Es que me preguntan. Solo ellos saben por qué no acuden, pero yo estoy seguro también que no acuden porque la población, aunque yo a veces digo, yo no sé cómo pueden determinados grupos políticos tener apoyo, ¿no?, después de todo lo que vemos, pero bueno, es así por desgracia. Entonces, normalmente cuando algo tiene una trascendencia tan grande, pues sí que debería el ministro, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchos compañeros, acudir, porque es el máximo responsable. Quizás si va el secretario de Estado de Seguridad, que la gente no lo conoce, pues no estaría mal. La directora general ha dejado de acudir a muchas cuestiones. ¿Por qué? Si es que son cosas obligadas. Daos cuenta que uniformes hay muchos. Nadie diferencia lo mismo a un general que al coronel jefe, que ellos sí acuden, pero desde luego la Guardia Civil está siendo muy maltratada en todos los sentidos y poco cuidadosa. Hace poco veíamos a la directora general en un acto en la dirección general, un acto muy simbólico, de mucho peso, por el tema de ETA, que bajaban con unas pinzas que aquello parecía, vamos, hicieron ahí unos memes que bueno, a mí desde luego no me gusta ese tipo de difusión, ¿no?, de lo que hace la gente, pero bueno, no, la verdad es que están actuando muy mal, porque las familias están muy desgastadas. Daos cuenta lo que ocurrió en Barbate, sí que fue una barbaridad y no estuvieron a la altura en ninguna de las circunstancias, ni de apoyo a la familia. Sí que es verdad que hay algún político que sí que está muy cercano a esa familia, lo sé. La ministra de Defensa está muy cercana, aunque ella no puede hacer nada, pero en otros casos, pues la verdad es que no. Es incomprensible, la verdad. Si además para otras cosas sí van, ¿no? ¿Por qué no vas a ir a eso, a enfrentarte? Te pagan para eso, para muchas cosas, y te pagan bien, ¿eh? Cuidado, y tienes que dar la cara. Sí. Dicen por aquí que, bueno, que en muchos casos no iban incluso algún políticos a atentados de ETA, eso es cierto también, pero Mucho. no vamos a buscar en eso que estaba fatal una excusa para que se siga haciendo, ¿no? Es decir, esto ya... Exacto, sí, eso ocurrió también, ¿eh? O sea, si tiramos de hemeroteca, mal, desde luego muy mal. Pues Juanjo, muchas gracias por este programa para comprender un poco mejor qué ha pasado en el estrecho y que, por desgracia, si no se pone mucha solución, esto va a seguir aumentando porque si hay rutas más controladas, a lo mejor no es tan fácil el acceso a Estados Unidos por esta guerra de Trump contra el narco, los grandes cárteles, las grandes multinacionales del crimen van a buscar otros lugares para vender y Europa es uno de ellos y van a venir por donde viene siempre, que es por aquí. O sea, básicamente es la ruta de entrada, ¿no?, de la cocaína, que muchas veces va a África y de África se distribuye ya sea por tierra para llegar en lanchas o en estos barcos que directamente van descargando su mercancía. Y ya no hablemos del tema de los narcosubmarinos que también están llegando últimamente, algo que no estamos, es decir, no es nada nuevo porque esto es un negocio con tanta posibilidad de hacerte millonario, ¿no?, que no se les va a frenar fácilmente, ¿no? No, desde luego. Y mira, hace poco, para el nuevo trabajo, para el nuevo libro, hablábamos de un buque parásito
que claro, esos cargan mucho menos, pero es que 60 o 70 kilos de cocaína se traducen en mucho, mucho dinero, muchísimo dinero. Ya no digo lo que ha desembarcado el Narconian, el intervenido, que son, yo no sé, hablaban de 1.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. Es así. Bueno, muchas gracias a ti por darme voz, porque yo al final, mi sello, sabes que es la lucha contra el olvido. Nosotros sí que no vamos a olvidar a las viudas, a los huérfanos. De hecho, está mal que yo lo diga, pero los beneficios de este libro van para los huérfanos, al 50% de Barbate, y lo que pueda, con las chicas de Corazón por Bandera que están ahí también, y con los familiares, que tengo mucho trato, ¿no? Ya somos familia, como con los de ETA, pues oye, desde aquí, desde mis redes, haremos lo que podamos. La gente, oye, si me quiere seguir, yo encantado, ahí verá lo que muevo, y bueno, lo que muevo es muy potente, pero muy potente en todos los sentidos, ¿no? En el sentido moral, en el sentido de reivindicación a favor de los compañeros, de la posición que estoy yo, que estoy en la barrera ya, y en todo lo demás, oye, yo muchas gracias y a tus órdenes. Cuando quieras vuelvo y hablamos de lo que tú quieras. Juanjo, estamos atentos, esperemos que solo sea para hablar de teorías y posibilidades de futuro o para analizar historia del crimen y no para hablar de noticias como la de esta vez, que nos une la muerte de 2 guardias civiles, Germán y Jerónimo, que estaban cerca ya de dejar la Guardia Civil por pasarse a un retiro. Ya eran gente mayor, veteranos del cuerpo, y yo creo que esto no tendría que haber pasado, y si pasó tenemos que saber el porqué, ¿no? Y evitar en la medida posible que esto se vuelva a suceder. Pues muchas gracias, Juanjo, gracias a todos los belunarteros, espero que os haya servido este programa para saber más sobre lo que está pasando en la lucha contra el crimen. Aquí en Belunartis, que hablamos de actualidad militar y geopolítica, también hablamos en muchos programas sobre criminalidad, porque al final es parte de la seguridad. Los ejércitos al final solo sirven para dar seguridad a las naciones, pero en esa función está también cuerpos como la Guardia Civil, que son militares con funciones policiales, y pues están adscritos doblemente, ¿no?, gran parte del Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior. Pues muchas gracias, espero que os haya servido este programa y hasta la vista. Eso sí, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros al canal. Y os dejo aquí información abajo en pantalla del viaje que está organizando Belunartis a Normandía este verano para conocer las playas del desembarco del día D. Todo está en la página Grupeando Tour. Si queréis ir, el guía va a ser David Díaz Cabo y yo también estaré allí con los que vayamos. Y si queréis ir, hay un descuento de 100 euros o 150 si viajasteis más veces con Grupeando Tour con el código Belunartis26. 5 entradas a museo, hotel, avión a París, autobús y desayuno y cena. Ya todo eso está en el precio y el que quiera ir, que se informe. Gracias y hasta la próxima.